Vamos a aplicar ahora lo que ya sabemos hacer, que es modelar neuronas, controlar sus propiedades geométricas, sus propiedades biofísicas, si tienen mielina o no, si hacen sinapsis excitatorias o inhibitorias, en un tema eh, importante que es el sistema motor. El sistema motor, pues como ustedes saben, es considerado un sistema voluntario, es decir, yo puedo decir o darle instrucción a mis músculos de cómo moverse, para mover la boca ahora que estoy hablando, para hacer los dibujos en la pantalla, para mover mi cabeza y ver hacia los diferentes puntos de la pantalla, etcétera, ¿no? Esa es una parte voluntaria. También este sistema pues contempla lo que conocemos como reflejos, es decir, si yo acerco mi mano a una llama, al fuego, pues sin tener que pensarlo, voy a retirar la mano al sentir ese estímulo de dolor, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema motor o somático, o a veces lo van a encontrar como somático sensorial, pues se encarga precisamente de ese movimiento, de esa contracción de los músculos, contracción y relajación del músculo esquelético, pues. Y como ven aquí en el diagrama, muy sencillo, desde la parte correspondiente del cerebro, puede bajar la instrucción a través de la médula espinal al músculo para que yo doble el antebrazo y tome la pelota, ¿no? Como estamos viendo en ese diagrama. También esa es la vía eferente, ¿no? Desde el cerebro hacia el músculo. También este sistema tiene vías aferentes puede ser por ejemplo de los sentidos o de la posición de mis articulaciones, etcétera, que son procesadas en el cerebro para saber exactamente dónde tengo yo mi mano y a dónde la tengo que mover. Por ejemplo, si yo quiero atrapar esta pelota, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo esto ocurre pues con lo que ya conocemos, ¿no? Neuronas de diferente largo, mielinizadas o no mielinizadas, que reciben estímulos en puntos conocidos como sinapsis, en donde se puede o no generar un mensaje en la siguiente neurona, en la neurona postsináptica, o en este caso en el músculo para contraerse, o en el caso contrario relajarse, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos, ya planteando un poco el panorama de estas secciones, entender el funcionamiento muy general del sistema motor, pensando específicamente en cómo las motoneuronas transmiten los mensajes, eh, neurona, sinapsis, neurona y al final, por ejemplo, músculo, ¿no? Esa es la idea general a lo que yo llamo en los propósitos de este curso como sistema motor. Después, conocer qué es una unidad motora y qué es la unión neuromuscular. Y por último, como siempre, modelar mínimamente una vía motora o somática en neuron. Aquí ya vamos a integrar sinapsis, sinapsis excitatorias o inhibitorias. Vamos a modelar una neurona con propiedades biofísicas. Neurona le voy a poner biofísica. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque ahora vamos a aprender, además de todo esto que estoy mencionando, qué son las células o neuronas artificiales en neuron. Células artificiales. Y bueno, como adelanto, las células artificiales no son más que eh, neuronas, digamos, simplificadas con la finalidad de generar estímulos, pero sin la complejidad biofísica que tienen las neuronas con sus canales de sodio, de potasio, etcétera, ¿no? Estas células artificiales lo pueden ver como estimuladores que representan neuronas en ciertas partes de las redes. Entonces, la idea general pues es empezar a integrar todo lo que conocemos hasta ahora en
con propósitos específicos. En este caso vamos a simular una vía motora muy simple. Pero bueno, antes de llegar a eso, voy a seguir hablando un poco de lo que vamos a modelar. Ya dije que si yo quiero mover mi mano para atrapar una pelota, pues mi cerebro tiene que dar una instrucción por una vía que baja a través de la médula espinal, y aquí hay una sinapsis, ¿no? Fíjense cómo ahí está dibujada la sinapsis. Aquí está dibujada una sinapsis excitatoria, por eso tiene el signo más ahí. Esa es una sinapsis excitatoria, ¿no? Entonces, esta motoneurona superior va a ser sinapsis con una motoneurona inferior, y esa motoneurona inferior va hasta el músculo objetivo, en donde se forma una unión neuromuscular. Aquí, por ejemplo, en el caso de un mensaje excitatorio, pues lo que generaría es la contracción del músculo. Entonces yo lo puedo doblar o estirar o realizar las acciones que yo quiera con mi músculo, ¿no? Pero fíjense que hay un detalle aquí importante. Aquí dentro de la médula, la misma motoneurona inferior tiene digamos, se le llama un colateral. El axón de esa motoneurona tiene un colateral, que es esta ramita que se ve pequeña aquí, que hace sinapsis con una célula que se llama de Renshaw. Esa célula de Renshaw lo que hace es hacer sinapsis inhibitoria. Fíjense que aquí está un signo menos, inhibitoria con la misma motoneurona inferior. Entonces ahí hay una retroalimentación, es decir, la motoneurona inferior lleva un mensaje al músculo de que se contraiga, como ya expliqué, pero al mismo tiempo da un mensaje a esa célula de Renshaw para que se inhiba esa motoneurona inferior, ¿no? Entonces es como un mecanismo de, digamos, modulación o regulación de la actividad de la motoneurona inferior. Pero bueno, eso lo veremos con un poquito más de detalle más adelante. Aquí ahora, ya explicando así de manera muy simplificada una vía motora, el sistema motor se divide en unidades motoras, como se ve aquí a la derecha. ¿Y qué es una unidad motora? Pues es una motoneurona con las fibras musculares a las que inerva. Entonces, por ejemplo, aquí está una motoneurona roja y vemos que lleva mensajes a diferentes fibras. Entonces, esa motoneurona y las fibras a las que inerva forman una unidad motora. Entonces, pues hay muchas motoneuronas que forman diferentes unidades motoras, y así se puede hacer movimientos finos o movimientos, contracciones más fuertes en los músculos, por ejemplo, conforme se van reclutando más fibras y más unidades motoras, ¿no? Entonces, solamente para ahondar un poco más en el sistema motor, a eso se le llama una unidad motora, pero me falta un nivel todavía más, que es la unión neuromuscular, que es lo que se ve en la siguiente figura. Es decir, ya cuando la motoneurona llega a una sola fibra, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues lo que está esquematizado en esta diapositiva. Aquí hay esta es la motoneurona, esta es la motoneurona por donde viene un potencial de acción, por ejemplo. En este caso, esa motoneurona está mielinizada. Aquí está la terminal axónica. Aquí están las vesículas de acetilcolina. Las motoneuronas van a estimular a los músculos liberando acetilcolina, que es el neurotransmisor que se utiliza en el sistema motor.
Entonces, cuando llega el potencial de acción, hay entrada de calcio a la terminal axónica, a la terminal de la motoneurona. Eso produce la liberación de acetilcolina. La célula muscular, la fibra muscular, tiene receptores de acetilcolina asociados a canales de sodio o a receptores que dejan pasar sodio, para ser más precisos, ¿no? Entonces, al enlazarse la acetilcolina al receptor, se abre ese canal y predominantemente deja pasar sodio, lo que ustedes ya saben que es un mensaje despolarizante o excitatorio, pues, porque, como dijimos en las clases pasadas, acercan el potencial de membrana de la célula a su potencial umbral para disparar, ¿no? Entonces, la predominancia de entrada de sodio hace que se despolarice y el músculo genere su propio potencial de acción, y eso lleva, aquí está el potencial de acción, y eso lleva a la contracción, ¿no? A la contracción muscular. Ese proceso de contracción muscular ya lo vieron ustedes en sus cursos de fisiología, entonces no voy a meterme mucho en eso, me voy a limitar a lo que corresponde al sistema nervioso, aunque tal vez un poco más adelante lo veamos con un poquitito más de detalle. Entonces, bueno, lo que ya había explicado cuando mencioné la sinapsis, pues es que se pueden formar lo que en este caso llaman potenciales de placa. ¿Por qué? Porque a esto a veces se le llama placa motora, pero bueno, la idea es que cada que se enlaza acetilcolina a su receptor, se pueden generar pequeños potenciales de placa hasta cruzar el umbral para que se genere potencial de acción y se lleve a cabo la contracción. Como ustedes ya saben, pues en la hendidura sináptica, que es esta región entre la célula pre y postsináptica, pues hay mecanismos para ir degradando la acetilcolina para que no se acumule, pues porque si se acumula puede haber una contracción descontrolada del músculo, ¿no? Entonces hay una degradación. Por ejemplo, aquí está esquematizada la acetilcolinesterasa, que es una enzima que en términos prácticos degrada la acetilcolina y hace que no se acumule en la hendidura sináptica, pues. Entonces, bueno, en general esto es lo que pasa. Vamos a repasar rápidamente. Viene el mensaje de la corteza motora, hace sinapsis en la médula espinal, llega el mensaje a la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular hay liberación de acetilcolina, genera potenciales de placa que son excitatorios, por ejemplo, despolarizan llevando el potencial de membrana más cerca del umbral hasta que se genera el potencial de acción y finalmente la contracción. Eso es, de manera muy breve, todo lo que creo conveniente saber por ahora y que nos va a permitir hacer el modelo. Pero bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos al modelo conceptual que vamos a implementar en Neuron. Aquí está esquematizado de una manera un poquito más detallada, pero en términos prácticos lo que vamos a simular es la motoneurona superior con una célula artificial. Ahorita artificial. Vamos a modelar la motoneurona inferior con una célula, una neurona con propiedades biofísicas explícitas. Propiedades biofísicas, bueno, biofísicas explícitas. Y vamos a simular esta señal de retroalimentación, es decir, este colateral
con una célula de Renshaw que sirve de retroalimentación negativa. ¿Cómo voy a simplificar este diagrama? Aquí tengo mi motoneurona a la que voy a llamar M. Vamos a suponer que aquí está el músculo, aunque no lo vamos a modelar, pero lleva un mensaje hacia el músculo. Esa es mi motoneurona. Aquí tiene, bueno, estas, ok. Voy a poner así la sinapsis. Entonces, esa es mi primera célula. Permítanme cambiar de color. Aquí voy a tener la célula, bueno, la célula de Renshaw, que va a tener una sinapsis inhibitoria. Esta va a ser excitatoria, pero me falta la neurona superior, que la voy a poner aquí. A esta le voy a poner bueno, una NS, pero esto recuerden que va a ser artificial, una célula artificial. Esto va a ser excitatorio. Entonces, ¿qué va a pasar en esta motoneurona superior? Pues que van a llegar estímulos, potenciales de acción, o una representación de potenciales de acción que van a estimular la motoneurona, que puede generar sus propios estímulos, y esos estímulos van a excitar a la célula de Renshaw, y esa célula de Renshaw va a inhibir a la motoneurona. Entonces es una pequeña red que simula una vía motora con retroalimentación negativa, pero que con un poco de imaginación puede representar lo que se muestra en el diagrama de la izquierda. Okay. Entonces, estos de aquí pueden pensar que son potenciales de acción. Entonces, otra vez, esos potenciales de acción vienen a través de la célula artificial a estimular las dendritas de la motoneurona. Vamos a suponer que estos son parte del axón. La colateral va a estimular a esta célula de Renshaw, que va a inhibir a la motoneurona, y pues el axón, la terminal axónico, vamos a suponer que llega al músculo. Ok, entonces eso es en términos generales el modelo que vamos a implementar. Entonces vamos a hacerlo en Neuron, como lo hemos hecho hasta ahora. Voy a abrir Neuron entonces para implementar nuestro modelo. Lo primero que voy a hacer es crear nuestra motoneurona superior, y para eso voy a generar una célula artificial, como les expliqué anteriormente. Hay que ir al menú Build del menú principal de Neuron, luego a Network Cell y luego Artificial Cell. Aquí voy a generar una célula que dispara estímulos artificiales, o sea, potenciales de acción artificiales, haciendo clic en New, NetStim, y va a disparar estímulos cada 2 milisegundos, y le voy a poner que dispare 10.000, empezando a los 5 milisegundos. Voy a cambiar el nombre a a motoneurona superior MS, y listo. Entonces ya tengo mi primera célula. La segunda célula, que va a ser mi motoneurona con propiedades biofísicas explícitas, la voy a hacer en Build, Network Cell, From Cell Builder, y hago clic en el botón Use Selection or Create New para crear una nueva. Fíjense que aparecen tres ventanas: el Cell Builder conocido, la ventana de sinapsis y la ventana de localización de sinapsis, o de red, pues. Y fíjense que para la motoneurona inferior las ventanas tienen un número 0, Cell Build 0, SynType GUI 0 y NetReady Cell GUI 0. Es importante porque
cuando generemos la interneurona o la célula de Renshaw, vamos a tener tres ventanas iguales pero con un 1 en vez de ese 0. Entonces lo primero que hay que hacer en esta neurona es generar las secciones. Yo quiero las dendritas hacia la izquierda y el axón. Antes voy a cambiar el nombre. Axón. Bueno. Axón. Y voy a crear el axón hacia la derecha. Ahí está. Si no me equivoco, aquí es todo. Geometría de todas las regiones. Yo quiero en todos longitud, diámetro y de lambda. Y para asignar valores de selección Specify Strategy y el soma, la longitud 30 para el soma, el diámetro 30 para el soma. Para la dendrita y el axón van a ser 1000 de longitud en ambos casos. Y para la dendrita va a ser un diámetro de 2 y el axón se queda con un diámetro de 1 micra. Ok, entonces ya están las propiedades geométricas. Propiedades biofísicas, para todos va a ser RA y capacitancia. Para el soma va a ser HH, para el axón HH y para la dendrita va a ser pasiva. Asignar valores, únicamente hay que cambiar RA a 160 centímetros. La capacitancia la vamos a dejar en 1 microfarad por centímetro cuadrado. Vamos a cambiar las propiedades pasivas de las dendritas. Aquí vamos a poner 1 entre 15.000. Se puede poner el número, pero es más fácil para mí recordar ese número, que se convierte en 6.66 por 10 a la menos 5. Y el potencial de equilibrio va a ser de menos 65, si no me equivoco. Menos 65. Ok. Sí, no hay que activar Continuous Create. Lo que hay que hacer ahora es en la ventana NetReady Cell GUI 0 refrescar en Refresh y cambiar el nombre. Aquí donde tengo el cursor dice Cell Name PQI y a esta le voy a poner motoneurona inferior, aceptar y ya cambio aquí a MI. Ahora lo que voy a hacer es generar las sinapsis que van a estar localizadas en esta neurona. En la ventana SynType GUI 0 voy a crear una sinapsis EXPSYN, New EXPSYN. Tau 1 va a ser 3 y el potencial de equilibrio E va a ser 0. Voy a renombrar simplemente como E de excitatoria. Voy a crear ahora la sinapsis inhibitoria en New, pero ahora voy a utilizar EXP2SYN. Ahorita explico qué es eso. La voy a renombrar como I de inhibitoria y voy a ponerle tau 1 de 3 milisegundos, tau 2 de 10 y y E, potencial de equilibrio de esa sinapsis menos 67 milivolts. Rápidamente vieron que hice una sinapsis EXP-SYN para excitatoria y una EXP2-SYN para inhibitoria. La diferencia, EXP-SYN es algo así. O sea, es como un brinco súbito, instantáneo, y un decaimiento con una constante de tiempo tau 1. EXP2-SYN es algo así más bien. O sea, aquí hay una constante de tiempo tau 1 asociada al inicio del estímulo y una constante tau 2 asociado al decaimiento. Recuerden que en ambos casos puede ser negativo, pues dependiendo del signo de E.
como en este caso es menos 67, voy a tener una inhibitoria. En el otro es excitatoria porque tengo E igual a 0. Entonces aquí es E igual a menos 67 milivolts, y acá es igual a 0. Entonces esta va a ser excitatoria, esta va a ser inhibitoria, que son los nombres que yo puse acá. Ok. Entonces voy a seguir. Ya tengo E y con sus parámetros, o sea, la sinapsis E y la sinapsis I. Y voy a refrescar la ventana NetReady Cell GUI apretando en el botón de refresh, y me aparecen aquí en la esquina superior izquierda E e I, que son las sinapsis. Lo que me falta hacer en esta ventana es localizar esa sinapsis en las regiones de mi neurona. La excitatoria la quiero en la dendrita y la voy a poner en 0.2 para que reciba el mensaje cerca del soma, ¿no? Y la inhibitoria la voy a poner en el soma, justo en el mero centro, 0.5. Entonces ya tengo yo las propiedades geométricas y biofísicas de mi neurona en Cell Builder, la sinapsis que va a tener esa neurona, de qué tipo son y qué parámetros tiene, y luego en NetReady Cell GUI la localización de esa sinapsis en las regiones de la neurona. Bueno, ya tenemos dos células, la motoneurona superior, la motoneurona inferior. Vamos a organizar un poco el ambiente de trabajo haciendo grupos de ventanas. Recuerden que es Windows, luego Window, luego Group Manager y luego New Group. Luego cambiamos el nombre, voy a poner a MS de motoneurona superior, y ahí voy a meter Art Cell GUI, que es la neurona artificial. Voy a hacer un nuevo grupo al que le voy a cambiar el nombre a motoneurona inferior, y voy a meter las tres ventanas: Cell Builder, SynType GUI, NetReady Cell GUI, y listo. Entonces voy a esconder esos grupos en Windows. Si quito la palomita se van a ocultar, pero van a seguir existiendo. Ok. Para hacer la interneurona R voy a seguir los mismos pasos que seguí para hacer la motoneurona inferior. Es Build, Network Cell, From Cell Builder, Nueva, con el botón. Y fíjense que ahora tengo otras tres ventanas igualitas a las anteriores, pero con un 1 en el título. Cell Build 1, SynType GUI 1, NetReady Cell GUI 1. La topología no va a tener ni dendritas ni axones esta interneurona. Lo único que va a tener es el soma, y así lo voy a dejar. La geometría, en este caso la geometría voy a poner el soma, longitud, diámetro, y voy a ponerle 10 por 10, 10 por 10. Propiedades biofísicas, importante activar Hodgkin y Huxley, si no, no va a funcionar. ¿Qué más? RA-ICM, RA, bueno, Hodgkin y Huxley queda igual, RA 160 ohms centímetro, CM también queda en 1. Ok, entonces ya tengo aquí mi interneurona, que es muy simple. Voy a crear en la ventana de sinapsis, SynType GUI, una sinapsis EPSyn, a la que voy a renombrar como E. No importa que en la otra célula yo tenga una sinapsis E, porque esa sinapsis está asociada a esa neurona, y esta que estoy creando ahora está asociada a esta interneurona R. Lo que sí voy a hacer es cambiar la tau a 3 y dejar el potencial de equilibrio como 0. Ahora refrescamos la ventana NetReady Cell GUI y aparece nuestra sinapsis excitatoria en la esquina superior izquierda.
Voy a cambiar el nombre de esta célula y le voy a poner R, que es mi célula de Renshaw, y luego voy a localizar mi sinapsis excitatoria E en la coordenada 0.5 del soma. Ahí está. Si no me equivoco, ahí está ya hecha mi interneurona R, y voy a crear el grupo de ventanas correspondiente. Window, Group Manager, New Group, Change Name, R. Bueno, ahora tengo que borrar esto. R, y voy a meter ahí estas 3 ventanas y cierro. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo mis ventanas de la célula artificial, mis ventanas de la motoneurona, y las puedo ocultar o mostrar según me convenga. R, voy a guardar mi sesión. Modelo 9 motoneurona.ces. Aquí están mis ventanas, listo. Entonces podemos continuar. Entonces tengo las 3 células ya por separado con sus propiedades, sea artificiales, sea con propiedades biofísicas explícitas, sea con dendritas, axones o sin eso. Yo ya tengo 3 neuronas con sinapsis localizadas, pero no las he conectado aún. Para conectarlos hay que ir a Build, luego Network Builder, y se abre una ventana que se llama NetGUI. Fíjense que ahí en la esquina superior izquierda me aparecen mis 3 neuronas, MI, R y MS, motoneurona inferior, célula de Renshaw o interneurona y motoneurona superior. Voy a arrastrar primero la motoneurona superior al lienzo, luego la motoneurona inferior y luego la interneurona. Me equivoqué. Lo destruyo. Para destruir, simplemente agarren lo que quieren destruir y sáquenlo de la ventana, como lo hice ahora. Lo que quería, no quiero, yo lo quiero es R. Ahí está. M0, MS0, M1, MI1 y R2. Ahora hay que conectar. Para conectar hay que activar la opción Source Target o origen y destino, y hacer las conexiones de donde va el mensaje hacia donde llega. Es decir, de la motoneurona superior va un mensaje a motoneurona inferior. Fíjense cómo solo arrastré una línea de MS0 a MI1, pero después tengo que bajar el mouse o llevar el mouse a la sinapsis donde yo quiero hacer esa conexión. Entonces voy a bajar a este punto azul, y cuando se haga esa línea más gruesa, ahí ya puedo soltar. Voy a hacer lo mismo de MI a R, de MI a R, y ahora bajo a la sinapsis. Cuando la línea se haga más gruesa, ahí suelto. Y ahora hay otro mensaje que va de R a MI, pero ese va al soma. Ahí, cuando la línea se haga más gruesa, suelto. Entonces ya tengo ahora mis conexiones. Si se fijaron bien, las sinapsis aparecían donde yo las había definido en las ventanas previas. Entonces, ya cuando conectan de esta manera, el mensaje que va a llegar de una célula a otra, de una neurona a otra, es ese que se configuró con esos parámetros y con esas formas. Bueno, entonces ya tenemos la conexión y vamos a asignar pesos a la sinapsis. Pesos. Si no recuerdan lo que es el peso, revisen los videos pasados. Tiene que ver con la amplitud del mensaje que llega de una neurona a otra. Las taus es con qué tan rápido cambia esa amplitud, pero el weight, el peso, tiene que ver con qué tan grande es el brinco que se genera en la neurona posináptica, ¿no? Entonces, para definir pesos,
aparece esta ventana que se llama Net Edge GUI 0 y hay que asignar valores primero escribiendo un número ahí, el peso que yo quiero asignar. Entonces el primero que voy a poner es 0.015 y lo voy a asignar a la primera sinapsis, que es de M0 a MI, que es la primera en la lista. Fíjense que ya se asignó el valor de 0.015. Después voy a asignar un 0.0005, 3 ceros y un 5 a la segunda sinapsis, y voy a dejar por lo pronto en 0 la tercera sinapsis, un peso de 0 como si el mensaje no llegara. Ok, y al final voy a poner create en la ventana NetGUI. Voy a seleccionar create y voy a hacer un nuevo grupo de ventanas, window, group manager, new group, y voy a poner red y voy a agregar estas dos ventanas con la conexión y los pesos. Ok, voy a guardar sesión, modelo 9, motoneurona, go ahead. Bueno, me interesa generar gráficas. La primera es el spike plot, que si recuerdan las prácticas pasadas nos dice en qué punto cada una de las neuronas R, M, I, M, S que aparecen en la esquina superior derecha de la región blanca de la ventana. Entonces me dice en qué punto en el tiempo cada una de las células genera un potencial de acción. Voy a generar un run control para configurar la simulación. Tools, run control, lo voy a poner del lado derecho. Voy a cambiar el tiempo de simulación test stop a 50 milisegundos y voy a ejecutar la simulación init and run. Ok, fíjense lo que está pasando. Para poder distinguir esas líneas en el spike plot, voy a cambiar el color. Voy a poner rojo a R, azul a la motoneurona inferior y verde a la motoneurona superior. Cierro. Ahí está. Entonces MS, que es la célula artificial, fíjense que está disparando a partir de los 5 milisegundos de la simulación potenciales de acción cada 2 milisegundos, ¿no? Por eso ven muchas rayitas, porque es un potencial tal tras otro hasta que acabe la simulación. La motoneurona 1, que está estimulada por la motoneurona superior, solamente dispara 3 potenciales de acción, y la motoneurona 2, la interneurona, perdón, R, solamente dispara 3 potenciales de acción igual en diferentes puntos. Entonces, ¿cómo veo esto? Primero voy a ocultar por lo pronto las ventanas de la red y voy a generar una gráfica de voltaje. Voy a borrar este B0.5 que aparece por default y voy a ver qué gráfico en esa figura, en esta gráfica. Voy a buscar Show Objects y aquí me va a aparecer, tengo que buscar primero M en la M, porque mis motoneuronas empiezan con M, el nombre. Es motoneurona inferior, ¿no? Que es MI cell. Solo tengo una, entonces la 0. Yo quiero ver, por ejemplo, en el axón, el voltaje. Y esto es muy al inicio del axón. La coordenada 0.01 de ese axón es muy pegadito al soma. Lo voy a agregar ahí. Pero voy a agregar más trazos. Plot watt. Fíjense que me aparece otra vez ya MI, cell 0, axón, punto B. Es el voltaje de mi motoneurona inferior, pero ahora voy a poner 0.5. Y voy a dar a aceptar. Y ahora voy a agregar un tercero. Plot watt.
en 0.9, aceptar. Ahora voy a cambiar el color, voy a dejar uno negro, voy a poner otro rojo y voy a poner otro azul, solamente para poder distinguir, y voy a hacer mi simulación. Déjenme trato de ampliar un poco las escalas para que no esté tan amontonado. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo el potencial de acción en diferentes puntos del axón de la motoneurona inferior. O sea, bueno, ahorita voy a explicar eso. Voy a generar otra gráfica de voltaje. La voy a poner aquí abajo y voy a hacerla más o menos de tamaño. Otra vez voy a borrar, delete este B.5 y voy a empezar a agregar líneas a mi gráfica. Show Objects. Ahora me interesa la célula R. Quiero ver cómo dispara la célula R. 0, soma y voltaje. Entonces fíjense, la célula R en el soma, el voltaje justo en el medio del soma, y voy a ejecutar otra vez la simulación. Entonces estos tres picos de la gráfica de hasta abajo corresponden en el spike plot a estos tres puntos que me dicen dónde disparar esa célula. En el caso de la motoneurona inferior, fíjense que pues depende de dónde yo esté midiendo, porque ahí hay una propagación, ¿no? Entonces sí se están generando tres potenciales de acción, aunque en la figura de en medio obviamente se ve retrasado en el tiempo porque esa señal se va propagando a través del axón, como ya lo hemos visto antes en el curso. Pero el estímulo está dado por la entrada en la sinapsis excitatoria por la motoneurona superior, que es esta línea de hasta abajo que dice que está disparando continuamente, pero a pesar de eso mi motoneurona inferior y mi interneurona solo generan tres potenciales de acción. Y ustedes se imaginan por qué, aunque recibe muchos estímulos, solo es capaz de generar tres potenciales de acción esas neuronas. Bueno, la respuesta a eso es que hay un periodo refractario de los canales de sodio, ¿no? Se inactivan, entonces tarda cierto tiempo en quitarse esa inactivación para que pueda volver a disparar un potencial de acción. Entonces se genera el primer potencial de acción y una vez que se remueve la inactivación y recibe otro estímulo de la motoneurona superior, se puede generar otro potencial de acción y así sucesivamente. Lo mismo pasa en el caso de la interneurona. Voy a organizar esto. Group Manager, Window, Group Manager, nuevo grupo, y voy a poner gráficas. Gráficas y voy a agregar spike plot, graph y graph. Listo, por si hay necesidad de ocultar, y voy a guardar sesión. Ok. Si recuerdan, habíamos puesto un peso cero en la sinapsis de la interneurona a la motoneurona. Entonces voy a mostrar las ventanas de la red donde está la de los pesos, y voy a agregar un peso de 0.01 a esa sinapsis, que es la de hasta abajo en la lista. Entonces ya las tres tienen peso. O sea, lo que pasaba anteriormente es que aunque disparaba la interneurona R, esos disparos
no retroalimentaban a la motoneurona inferior. Al activar el peso, ahora estoy tratando de que llegue esa retroalimentación, porque recuerden que R es estimulada por MI, pero R inhibe a MI. Esa es la retroalimentación a la que me refiero, y si no les queda muy claro, regresen al diagrama al inicio del video. Entonces ya asigné peso, voy a ocultar las ventanas de red y voy a volver a ejecutar la simulación. Ok, ¿qué pasó ahí? Que únicamente se están generando el primer potencial de acción en la motoneurona por los estímulos de la motoneurona superior. Estos potenciales de acción de la motoneurona inferior están estimulando a la interneurona R, pero esa interneurona R, este disparo está inhibiendo a la motoneurona inferior y por eso ya no dispara como lo hacía sin ese mensaje de retroalimentación, es decir, cuando tenía ese peso de esa sinapsis igual a 0. Entonces, bueno, hemos diseñado o hemos implementado un modelo de una red muy simple, pero que si se ponen a pensar contempla muchas cosas importantes en el modelado del sistema nervioso, diferentes tipos de neuronas, diferentes propiedades geométricas, diferentes propiedades biofísicas, sinapsis excitatorias, inhibitorias, retroalimentación. Entonces, yo les sugiero que prueben con diferentes pesos, que prueben con diferentes estímulos en la célula artificial, o que diseñen sus propios experimentos para evaluar cómo cambia la respuesta de este sistema, que aunque en el papel es muy simple, puede generar cosas bastante complejas.